Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por su compañía en esta hora. Ustedes oyen que yo todos los días tengo que decir lo mismo, pero la verdad es que peluche es peluche. El problema de hoy de peluche es que no sabe dónde dejó los lentes. Él siempre, algo se le queda, un día se le quedan los zapatos, los lentes, no sabe dónde dejó los calzoncillos. Una cosa, es un tipo especial, es un tipo eficiente en su trabajo, delicado en su trabajo, fino en su trabajo. Con todo y estar sin lentes hoy, digo, no se preocupe que usted está bien enfocado, bien encuadrado. Además tiene a Rodolfo, que es nuestro productor, que no le da tregua, no le hey peluche, ¿qué pasa? Pero hacen una buena pareja. Y qué bueno tener un equipo de trabajo que apoya el trabajo que uno hace aquí, porque uno está tranquilo y sabe que las cosas están quedando y quedan de la mejor manera posible. Excelente, diría yo, para que ustedes tengan una recepción, tanto en imagen, en audio, como en los encuadres y todo lo demás, que tiene que ver con la televisión moderna, como es aquí en Color Visión. Gracias a este equipo que nos apoya. Miren, muchas lluvias a propósito de una vaguada que ha estado incidiendo, una vaguada y otros disturbios atmosféricos han estado incidiendo en todo nuestro territorio durante esta semana, desde el fin de semana pasado. Sábado pasado, el domingo pasado cayó un diluvio y así pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles. Han sido días de lluvias y se pronostica que todavía hasta el sábado, hasta el viernes, va a estar lloviendo en gran parte del territorio nacional. Estamos bajo los efectos de estos cambios climáticos que nos provocan estos trastornos y la ciudad se ha visto anegada. No hay ciudad que soporte una intensa lluvia durante un par de horas, corridos 3 horas y después siga lloviendo. Lo importante, me decía una persona experta en este tipo de temas de drenaje y todo esto, que los drenajes de las ciudades se miden de acuerdo realmente al nivel de retiro o de que se vayan por las alcantarillas y por los sistemas de drenaje las aguas que se producen por las lluvias en el tiempo en que esto vuelve a la normalidad. Porque no hay ninguna ciudad del mundo que resista 3, 4, 5, 6 horas de lluvia continua sin que se inunde. Porque los sistemas de alcantarillado no son suficientes. Vimos a la semana pasada la ciudad de Nueva York, New Jersey, con el agua a esta altura. Con el agua a esta altura, llevándose los vehículos que estaban incluso estacionados por la furia del agua. París, principio de año. El año pasado, España. Y el antepasado también, España, que se llevó prácticamente un pueblo, una ciudad española, la arrasó. Cualquier gran ciudad, México, lo que pasó en México hace un par de meses, en Brasil, hace 3 o 4 meses también. Entonces, hemos sufrido los embates de estas lluvias, pero si nos damos cuenta, después que pasan las lluvias, 2, 3 horas, 4 horas después, ya las aguas han bajado y vuelven a su nivel. Se quedan algunos charcos en algunos lugares donde hay problemas realmente que no tienen un drenaje, principalmente en algunas barriadas, de esas que son construidas, levantadas, sin una planificación, sin aceras, sin contenes, sin sistema de alcantarillado. Pero las zonas de la ciudad, en sentido general, que han sido planificadas, y eso que hay que contar aquí con el sucio que la gente echa en las calles, principalmente los plafones, los plásticos, las botellitas de agua que van tapando los imbornales, las alcantarillas, la tierra, que hay mucha tierra, la ciudad es muy sucia.
porque hay mucha tierra, mucho polvo, que hay muchas construcciones y no se preocupan en lo más mínimo los constructores por evitar esa suciedad. Si usted vive en el entorno, están haciendo una construcción, usted se embromó durante un año por lo menos. Porque eso es polvo y polvo y polvo, y usted limpia y limpia y limpia, y si pasa 3 días y no limpia, la capa de polvo de este alto. Entonces, pese a ello, estamos viendo o hemos visto cómo la ciudad va a tener. Hay un problema de drenaje, la ciudad se ha multiplicado. Muchas veces el Gran Santo Domingo tiene 4 millones de habitantes. Un 40% de los habitantes que tiene todo el país. El Gran Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo, el último censo oficial la ubicaba en 1.050.000 más o menos de habitantes fijos, pero tiene mucho más. La cantidad de gente que entra al Distrito Nacional todos los días, porque es el centro principal de actividades del país, supera por mucho lo que es la cantidad de habitantes residentes en el Distrito Nacional. Aquí debe haber circulando cada día, principalmente los días de semana, de lunes a viernes, cada día, 2 millones y pico de personas. Porque van a las oficinas públicas, a las escuelas, porque van a las tiendas, porque van a los mercados, porque van a muchísimos sitios. Es el centro de desarrollo principal del país. Entonces, estas lluvias han provocado estas situaciones, el tránsito se entorpece, hay cortes de energía eléctrica en muchos casos cuando hay ráfagas de viento, caen ramas sobre el tendido eléctrico, sacan de servicio áreas de la ciudad, incluso de poblaciones. Todo esto ocurre con el mal tiempo. Y eso. Hay unos avisos que se están alertando cada vez más, con mucho más precisión, sobre el tema de las lluvias. A partir de las 11 de la mañana del día de hoy, no sé cuánto, el informe de ONAMED, para que la gente no se preocupe en chequearlos, no se preocupe en ver los periódicos, no se preocupe en entrar a la página de ONAMED si ve que está nublado. Y es de boca en boca. Mira, va a llover hoy, Dijeron que a la tarde va a llover, pero la gente no se preocupa en un país tropical como este, que el día más claro llueve, como dice el refrán, de saber qué está pasando con el estado del tiempo. Las emisoras viven diciendo lo que dice el Instituto de Meteorología, pero la gente tiene que estar preparada. Además, usted lo coge una lluvia en la calle, se moja, se deja que se le seque encima el agua, a veces viene, no, que salgo del carro público que está en la esquina, yo cruzo la esquina, no te apuertas, está cayendo un torrencial, se moja, lo deja así, cuando entra al local, hay un aire acondicionado, porque entonces es el extremo, un aire acondicionado que congela, entonces se le reseca la ropa encima, el agua que le cayó en la cabeza, y ahí vienen los resfriados, y ahí vienen las complicaciones. Porque hay 10 virus dando vuelta, influenza 1, influenza 2, COVID, qué sé yo qué cosa, qué gripe normal, un montón de virus que andan circulando, y usted lo que hace es que se expone a esos virus. Se expone a que a un resfriado se le convierta hasta en una neumonía. Entonces, la gente también tiene que tener cuidado, la gente tiene que poner más de su parte y cuidarse, porque ahorita también acusan al gobierno, al partido de la oposición, al vecino de enfrente, de las lluvias. Porque la gente trata de buscar un culpable de lo que pasa y no ve en sí mismo su descuido, su falta de atención a las realidades de lo que ocurre. Eso es así, señores. Eso es así. Pero vaya usted a ver.
el ranking de los presidentes de América Latina, coloca en una muy buena posición a Luis Abinader, siendo el presidente que mejor incremento ha tenido en el último mes. Vamos a hablar un poquito de esto. Y en Boca Chica, el gobierno y el sector privado, en una alianza, han decidido lanzar, no relanzar, lanzar Boca Chica como un gran polo turístico. El polo turístico de la capital, Boca Chica. Mi columna de esta semana la dedico al tema de la Junta Central Electoral y la resolución sobre las encuestas, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Mientras tanto, la situación en Medio Oriente, la situación de las elecciones de este fin de semana en Colombia, el tema de Rodríguez Zapatero en España y los análisis a Donald Trump sobre la salud de Donald Trump. Temas que analizaremos con algunos detalles después de la pausa. El Ministerio de Educación de República Dominicana, MINER, anunció que implementará el programa Práctica Virtual de Educación para la Seguridad Vial, una iniciativa dirigida a estudiantes de sexto grado de educación secundaria con el propósito de fortalecer la formación ciudadana y promover conductas responsables en las vías públicas. El proyecto, desarrollado en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, permitirá que los estudiantes accedan desde las aulas a contenidos interactivos sobre seguridad vial mediante computadoras, tabletas y teléfonos móviles, de acuerdo con las orientaciones establecidas por cada centro educativo. La presidenta de Surinam, Jennifer Gerling Simons, llegará este sábado a República Dominicana en una visita oficial que se extenderá hasta el próximo martes 2 de junio. Durante su estadía sostendrá una reunión con el presidente Luis Abinader y de igual forma será recibida por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente. Gerling Simons y su comitiva oficial arribarán a República Dominicana la mañana de este sábado por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, donde será recibida con honores a su alta investidura. La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno sostuvo una reunión que fue definida por sus dirigentes como un encuentro habitual para tratar asuntos internos de la organización política. El encuentro se produjo en medio de los debates que han surgido en las últimas semanas sobre la posible extensión de las actuales autoridades del partido oficialista. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, aseguró al concluir la reunión que dentro de la organización no existen divisiones ni conflictos internos, destacando que el partido atraviesa uno de sus mejores momentos de unidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su gabinete en un momento precario para las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra con Irán, pocos días después de insistir en que su gobierno y Teherán habían negociado en gran medida un acuerdo, aunque el diálogo sigue en un estado de incertidumbre. Mientras se prepara para reunirse con sus principales asesores, Trump proyecta confianza en que se está cerca de cerrar un acuerdo que reabrirá el estrecho de Hormuz y le dará un argumento creíble de que la capacidad nuclear de Irán se ha reducido lo suficiente como para declarar la victoria, poniendo fin a un conflicto que ha sido políticamente impopular para los republicanos. Francia convocó al embajador ruso en París, Alexei Meskov, por la reciente oleada de ataques contra Kiev y por las inaceptables amenazas a civiles ucranianos y a diplomáticos extranjeros, después de que Moscú pidiera su evacuación inmediata. Con sus acciones, Rusia demuestra cada día su cinismo y desprecio por el derecho internacional. Francia condena firmemente las intimaciones
de Moscú, que son la prueba del callejón sin salida militar en el que se encuentra el país en Ucrania, señaló un portavoz del Ministerio de Exteriores francés en un comunicado. La NASA prevé enviar a la Luna entre septiembre y noviembre un alunizador no tripulado de Blue Origin para comenzar a sentar los cimientos de la futura base lunar, y le seguirán 2 misiones similares programadas antes de que finalice 2026, informó este martes la agencia espacial. La nave elegida para la primera misión es el módulo de aterrizaje Blue Origin Mark I Endurance, diseñado por la empresa espacial de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, según explicó en una rueda de prensa en Washington el administrador de la NASA, Jared Isaacman. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El CB Global Date, que es una plataforma en los Estados Unidos y opera para América Latina, que una de las grandes plataformas de encuestadoras y de medición de situaciones diversas, y se dedica mes por mes a establecer un ranking de la popularidad de los presidentes latinoamericanos y pone en contexto cómo va y cómo es la visión en cada país del ejercicio de sus gobernantes. Y esto es importante porque permite incluso en América Latina, lo hacen para todo el continente, en América Latina, establecer cómo va esa correlación de fuerzas internas en un país y le permite a uno entender muchas veces por qué ocurre tal o cual situación en un país determinado. Ese es el gran beneficio de las encuestas, de los sondeos, de las apreciaciones, de lo que la gente en su mayoría entiende de una situación o de sus dirigentes, de sus líderes, de sus gobernantes. Esa es la realidad. Y las encuestas y los sondeos serán siempre importantes. Pues el ranking de CB Global Date, que publicó ahora para el mes de mayo y fue difundido por la plataforma principalmente sobre temas económicos Bloomberg, que es una de las principales plataformas de América Latina, la Argentina Bloomberg, establece los 10 presidentes más populares de América Latina durante este mes de mayo del 2026. Y encuentra que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha pasado al primer lugar como la presidenta mejor valorada, más popular de América Latina, pero aún así descendió varios puntos en el ranking en relación al mes pasado. Lo mismo pasó con Bukele, que estaba en el primer lugar y bajó al segundo lugar porque también descendió en su posicionamiento. Al contrario, Luis Abinader, el presidente nuestro de República Dominicana, mantuvo su tercer lugar, pero aumentó 3 puntos en relación al mes pasado. Y también fuertes caídas en los presidentes de Perú, de Venezuela
y de Argentina. Así andan las cosas. Le doy los datos rápidamente. Claudia Sheinbaum encabeza el ranking como la mejor mandatario en imagen en América Latina en este mayo 2026 con 67.8% de aprobación, superando por apenas 3 décimas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que era el mes pasado el número 1, y ahora pasó al número 2 con 67.5% de aprobación. En el tercer puesto, el mandatario Luis Abinader mantuvo el tercer lugar con un 60.2%, aumentando 3 puntos de 57.3 a 60.2. Interesante estos. Entonces le sigue detrás de estos tres está Rodrigo Paz de Bolivia con 55.6%, Laura Delgado de Costa Rica, apenas se ha juramentado en estos días, con 52.7%, y después está Luis Ignacio Lula da Silva con 49.5%, le sigue Daniel Ortega de Nicaragua con 48.5%, Santiago Peña del Paraguay con 46.6%, José Antonio Kast en Chile, que apenas se acaba de juramentar hace un mes, con 43.4%, y Nasli Asfura de Honduras con 41.9%, también hace poco que fue juramentado. Después más abajo están Yamandu Orsi de Uruguay con 40.3%, Gustavo Petro de Colombia con 40.0%, Daniel Noboa del Ecuador con 39.4%, Bernardo Arévalo de Guatemala con 36.9% y Raúl Mulino de Panamá con 35.7%. El de mayor crecimiento en la región fue Noboa, quien avanzó 3.7%, seguido de Luis Abinader, quien avanzó 3.2%. Los 10 primeros, entonces, repito, son Claudia Sheinbaum de México, Nayib Bukele de El Salvador, Abinader de República Dominicana, Rodrigo Paz de Bolivia en cuarto lugar, Laura Delgado de Costa Rica en quinto lugar, Lula da Silva en sexto lugar, Daniel Ortega de Nicaragua en séptimo lugar, Santiago Peña de el Paraguay en octavo lugar, José Antonio Kast de Chile en noveno lugar y Nasli Asfura de Honduras en décimo lugar. ¿Qué importancia y trascendencia tiene este ranking? Nos muestra a los dominicanos cuál es la visión que presenta nuestro país de la mano de nuestro presidente Luis Abinader en el concierto general. Cuando usted ve este ranking, usted tiende a valorar las acciones de gobierno y los posicionamientos de gobierno. No en balde, Luis Abinader ha ganado, y hay que decirlo y debe reconocerlo el país como el dominicano. Ha ganado reconocimiento en América Latina y está rankeado dentro de uno de los presidentes con mayor vocación democrática, y con
éxitos en el enfrentamiento de los problemas nacionales, principalmente los problemas de la economía y los proyectos y programas de desarrollo. La República Dominicana es reconocida por la inversión extranjera. Miren cómo ha ido, incluso dentro de las crisis y dentro de las prudencias que tienen los inversionistas extranjeros, cómo la inversión ha ido aumentando año por año en República Dominicana, pese a los problemas y a los malos augurios de la situación mundial. 5,000 y pico de millones de dólares directos en inversión extranjera para el año 2025 y el 2026 en el primer trimestre y cuatrimestre siguieron en aumento, lo que proyecta un superávit en relación al 2025. Saltó de 4.900 y tantos en el 2024 a 5,000 y tantos millones en el 2025. Entonces, ¿dónde se cifra principalmente la imagen de República Dominicana? Estabilidad política. Aquí nosotros tenemos 65 años, 60 años de continuo proceso democrático, electoral, sin una crisis política, que no hayan sido los resquemores de las elecciones en un momento determinado y la crisis del 1994 que se zanjó con un acuerdo entre la oposición y el partido de gobierno Balaguer Peña Gómez en ese momento, y se zanjó con una reforma constitucional y el recorte voluntario de Balaguer para dar paso a que siguiera el proceso democrático de elección en República Dominicana. Resbaló en el 78 cuando los militares querían que Balaguer mantuviera el poder y Balaguer se impuso y dijo no, perdimos, entreguemos el poder. Un resbalón en las elecciones del 2020, en las elecciones municipales, paralizadas las elecciones en medio del conteo, una turbulencia, zanjado. Al mes siguiente se repitieron las elecciones en medio del inicio, en las puertas mismas de la pandemia del COVID. Siguió el proceso y ha seguido el proceso. Estabilidad política, que nos lleva a una estabilidad social, sin dudas. Problemitas aquí, quejas allá, que una paralización en San Francisco de Macorís, en Navarrete, en San Pedro, en cualquier sitio, por demandas comunitarias. Pero no hay una intranquilidad social en República Dominicana, grandes huelgas, manifestaciones, situación de anarquía callejera, no lo hay. Toreamos las situaciones cotidianas, problemas del tránsito muy serio, quejas de la gente por la seguridad ciudadana, serio, quejas de la gente por el alto costo de la vida, serio, pero toreamos esos problemas dentro del esquema de convivencia que tenemos en República Dominicana. Y una estabilidad económica que con sus altas y bajas, con sus problemas, con sus virtudes, vamos sobrellevando y vamos avanzando y no nos hemos detenido. Y vamos cada día con nuevas inversiones, con desarrollo, con una envidiable acción público-privada en República Dominicana en favor del desarrollo del país, del desarrollo industrial, empresarial de República Dominicana, con tasas de desempleo que se mantienen, que se reducen, que no se disparan hacia arriba, con una reducción de la pobreza extrema, que quizás no es como nosotros quisiéramos que fuera cero, pero que no se disparan, sino que se van concentrando y se van resolviendo. Esa es la realidad dominicana.
Y esto es al margen de que si a usted le gusta el gobierno, que si no le gusta el gobierno, que si cree en la oposición, que si vienen las elecciones, que si fulanito es bueno o es malo. Es el país. Estoy hablando de cara al país, de la realidad que nosotros vivimos. Y nosotros nos quejamos de que vamos al supermercado y todos los días aumentan los precios. Y que pasa esto y que pasa aquello. Pero esa es nuestra realidad. Y no obedece a una mentira. Tenemos problemas. Pero cuando usted establece dentro del marco de la realidad económica, política y social que vive América Latina, región donde nosotros vivimos, y no lo voy a extrapolar solamente a la región caribeña y centroamericana, que son nuestros iguales, sino al continente entero, sacando Estados Unidos, lógicamente, y Canadá, por el continente entero en sentido general, nuestro posicionamiento, nuestra realidad dentro del marco de la lucha por mantener la economía, la tranquilidad social, la estabilidad política, nos resulta exitoso a final de cuentas. De eso no cabe dudas. De eso no cabe dudas. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablo del tema que le he hablado a lo largo de esta semana, y es el tema que ha revolteado, por así decirlo, el panorama político electoral de República Dominicana. El tema de la resolución de la Junta Central Electoral y las encuestas. Y hago el planteamiento, que es el planteamiento que he hecho a lo largo de estos días, sobre que la Junta Central Electoral sobrepasó el marco de sus funciones a imponer o tratar de imponer restricciones al ejercicio de libertades consagradas en la Constitución de la República, como es la libertad de prensa y como es la libertad de empresa. Comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se llama Oye País, como este programa, y que titulo Derechos Inviolables. La Junta Central Electoral, creo y acojo, estuvo bien intencionada al tratar de imponer reglas de juego sobre el desborde de una campaña que fuera de los plazos legales despliegan partidos, dirigentes y aspirantes a cargos electivos, quienes no han obtemperado las advertencias que sobre esa práctica establece la Ley de Régimen Electoral que rige al organismo. La pretensión de la Junta, amén de violentar la Constitución de la República en aspectos como las libertades de prensa, de expresión, de libre empresa, va más allá de sus facultades, toda vez que una resolución no puede añadir atribuciones que el legislador no ha consignado en la ley. En el caso de Marras, la resolución no apunta a los partidos políticos, ámbito principal de alcance de la Junta, sino que fue enfocada directamente a las empresas encuestadoras y los medios de comunicación que difunden los resultados de los muestreos. Ambos estamentos protegidos por las prerrogativas de informar que concede la libertad de prensa y al ejercicio de libre empresa, taxativamente consignados como derechos fundamentales en nuestra Constitución. Creo, como digo en el inicio de este comentario, que la medida de la Junta estuvo bien intencionada, en un esfuerzo hasta desesperado en procura de hacer valer su autoridad, desafiada por una carrera fuera de tiempo de partidos y aspirantes por posicionamientos de cara a la consulta electoral del 2028. Partidos que pareciera entramparon a la Junta, apoyando una resolución que luego muchos satanizan. El camino tomado, sin embargo, entiendo no fue el correcto y aconsejo que la Junta, a tiempo de reconocerlo y rectificar, vuelva sobre sus pasos, antes que el Tribunal Constitucional la obligue.
política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INDEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hablamos con Carlos Cuello sobre la situación de la economía. Y terminaba el bloque anterior precisamente hablando de la trascendencia y el impacto de la economía en República Dominicana y de cómo, pese a todos los problemas que acontecen en el mundo y en nuestro continente, el posicionamiento de República Dominicana de cara a lo que está ocurriendo, que le afecta a todos, no es el peor en la situación de los países. República Dominicana, con muchos sacrificios, con muchos problemas, con muchas quejas, con oposiciones, como usted quiera, ha logrado torear la crisis y estamos toreando una crisis que no sabemos finalmente a dónde va a llegar. Sabemos cómo comenzó, pero no sabemos dónde va a llegar. Y en ese sentido, por ejemplo, el Banco Central, que se mantiene atento a lo que está pasando y haciendo mediciones y haciendo encuestas internas sobre la situación de la economía, lo que le permite planificar y dar directrices a la sociedad nacional, incluyendo a gobierno y al sector privado, el camino a seguir o los caminos a seguir de acuerdo a lo que dicen esas mediciones. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Mantenerse atento y ha hecho sus estimados sobre el impacto, por ejemplo, en un tema fundamental y directo, los precios del petróleo. Analiza este y otros temas Carlos Cuello, nuestro analista que cada semana nos orienta de lo que está pasando en la economía nacional e internacional. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, el Banco Central emitió una nota en su página web de donde dice que la República Dominicana, ante el choque petrolero de naturaleza incierta, un análisis de cómo podría impactar, ya de hecho ya está impactando. El dato más relevante de este comunicado es el hecho de que la factura petrolera podría incrementarse elevarse, ¿no?, a 5.400 millones de dólares, unos 900 millones de dólares más que el año pasado. Que es mucho dinero para nosotros. Imagínate que el Banco Central proyectó para exportaciones para este año por 16.900 millones. Si tú coges 5.400, estamos hablando que se lleva el 32% de las exportaciones. Y estaría representando cerca de un 20% de las importaciones. O sea, solamente la factura petrolera. Eso obviamente son recursos que, de no ser por la crisis, se estarían asignando a otras actividades, claro. A la importación de otros bienes, ¿no? O qué sé yo, de otros activos, ¿no? Entonces, el déficit de la cuenta corriente, que en principio se estimó que podría ser un 1.1% del PBI nuestro anda alrededor de los 130.000 millones de dólares, el 1% fue lo que se estimó del déficit, alrededor de 1.500 millones más o menos, se va a elevar a un 2% del PBI, el déficit de la cuenta corriente. Todavía, dentro de la situación, el Banco Central resalta que una fortaleza de la economía dominicana es que la inversión extranjera directa podría absorber
ese déficit en la cuenta corriente, bajo el supuesto de que la inversión extranjera directa también no sea afectada. Claro. Hasta ahora ha llevado un buen ritmo. Hasta ahora. Y en relación al 24, el 25 fue muy bueno. Exacto. Y el primer trimestre del 26 siguió bueno. Sí, ya estamos recibiendo por encima de los 5.000 millones de dólares. Pues hay que ver de aquí en adelante cómo eso o continúa o se retrae o se qué sé yo. Claro. O aumenta. Claro. Entonces, por la parte, como te digo, de lo que es el impacto en los precios de petróleo, por ejemplo, ¿no? Se entiende que van a buscar un nivel diferente del que tienen ahora, que obedece a la incertidumbre, ¿no? Del momento, la coyuntura. Claro, los otros días, porque se dijo que ya se estaba casi llegando a un entendimiento, bajaron un 5% los precios. Sí. Pero cuando tiraron 2 misiles subió. 2 misiles y una nota de Irán de que no estaba en disposición de negociar determinadas condiciones. Entonces volvió otra vez a puede ser la coyuntura, por lo que tú dices. En algún momento tendrá que buscar esto un nivel. Por encima de los $100 se mantiene. Sí. Bueno, lo que estima el Banco Central aquí es que, según su pronóstico, hacia el 2027 podría estar promediando los $80 el barril. Ya ahí sería más manejable la situación. Más manejable, pero todavía por encima de lo que tuvimos en 70, los años anteriores. El promedio es exacto. Sí. O sea, pero si se mantiene entre los 70 y los $80, ya ahí es manejable. En el caso nuestro, por supuesto que esto va a implicar ajuste, control, monitoreo permanente más bien, en todo lo que son los agregados macroeconómicos. Por ejemplo, el Banco Central, su disposición del mes pasado, mantuvo la tasa de interés y evitó retirar circulante. Lo cierto es que lo que casi recomienda el librito de la economía es que la tasa, ahora mismo las expectativas de tasas son al alza. Sí. Primero porque tú tienes una inflación ya por encima del 5% y que está prácticamente igualando. Claro, una inflación, un resultado para la primera etapa, ¿no? Por situaciones que todos conocemos. Pero ya está prácticamente igual que lo que es la tasa de interés de política monetaria. Sí. Entonces es imposible mantener tasa de interés frisada o a la baja cuando la inflación está al alza. Sí. El dilema aquí es, lo que se impone es una política monetaria restrictiva, que de por sí impacta al alza la tasa de interés, pero el efecto no deseado de una política monetaria restrictiva es la ralentización del crecimiento de la economía, que venimos ya de hecho de un año, como fue el año pasado, donde la economía apenas creció prácticamente la mitad de lo que se tenía. ¿Y qué puede ser mejor? ¿O frenar, por así decirlo, el aumento de la economía, el incremento de la economía, o dejar que suba la inflación? Mira, ¿A dónde podría ser más manejable? Ninguna de las dos cosas. Ese es uno de los grandes dilemas de la economía. Sí. Mira, en estos momentos sabemos que la inflación no obedece a factores nacionales, propiamente hablando, claro. ¿no? O sea que no están fuera de nuestro control. Claro, independientemente de la política monetaria, tenemos una inflación que no controlamos, que es importada, ¿no? Pero también tenemos que tener mucho cuidado de que la economía no caiga en una etapa de estanflación, porque eso es peor. Son dos males juntos. La inflación con la reducción de la actividad económica. Las dos juntas son dinamitas. Claro. Entonces, esa es la preocupación. Yo vi una crítica que hizo el economista Jaime Arista Cuder a la decisión del Banco Central. Desde el punto de vista económico, yo creo que sí, que tiene toda la razón. Pero lo cierto es que en este caso, como te digo, ahí es donde está el detalle, ¿no? Cómo manejar la situación para que la economía sufra lo menos posible, ¿no? Y obviamente que la inflación, que no vamos a detener, pero que impacte con la menor magnitud posible a los sectores más vulnerables. Porque en esto, Carlos, y oyéndote hablar a ti, consolida esa imagen. En esto, la economía tiene sus reglas. Claro. Y las reglas son 2 y 2 dan 4 en la economía. Claro. Sube la inflación o sube
el incrementar la economía, bien. Pero todo esto, dentro del librito de lo que manda la economía, está también la parte política de las medidas. Claro. O sea, el impacto de las medidas sobre la sociedad y los demás elementos de la sociedad. Claro. La parte política, la parte social, o sea, hay una serie de cosas que también hay que tomar en cuenta y ponerlas sobre la mesa al momento de hacer las evaluaciones de la lógica económica. ¿O no estoy en lo cierto? No, es correcto, sobre todo en una coyuntura determinada, porque tenemos todavía la esperanza de que esta situación es, digamos que coyuntural. Sí, sí. Entonces, sí. Es un equilibrio. Exacto, por eso te digo, tiene sentido tomar medidas o decisiones en coyunturas como esta que sabemos que no son sostenibles en el largo mediano plazo. Pero en el corto plazo a veces son necesarias. Son necesarias, por duras que sean. Como los subsidios. La misma situación aquí de la política monetaria, que aunque el librito impone una política monetaria restrictiva, pero no va a ser neutral. No, de ninguna forma. No es neutral. No. Hay que tener claro en eso. Aunque querramos. Claro, claro. Que ahora mismo se sienta menos. El comunicado del Banco Central usa la palabra neutral. Fue una de las críticas que yo vi que se le hizo. Pero en realidad neutral no va a ser. Neutral no va a ser, cual que sea la decisión en materia de política monetaria que tomen las autoridades, difícilmente o rara vez resulta neutral a lo que es o el sistema de precios o la tasa de interés. Sí, es que no puede serlo, no debe serlo. Pero esto va a provocar también, Carlos, que, por ejemplo, esta situación, que haya que hacer una reformulación del presupuesto que nos trazamos, porque lo hicimos el año pasado de cara a este año sin tener esta crisis en los niveles donde está, esta crisis mundial. Bueno, ya hablamos de la política monetaria, ahora ya tiene la política fiscal. Mira, porque van atadas. Exacto. El ministro de Hacienda son los dos instrumentos que tienen los gobiernos para incidir de alguna u otra manera sobre la economía. El ministro de Hacienda decía que el presupuesto que se tenía para subsidio este año era de 12,000 millones. Y ya en lo que va del año van 18,000 millones, o sea, un 50% más de lo que se tenía contemplado para todo el año. Apenas en 4 meses. Eso ya te exige, te demanda una reformulación de presupuesto. Obligatoria. Probablemente será sometido ahora ya para el segundo semestre, ¿no? Para el mes de junio, más tardar, ¿no? Porque estos subsidios, si ahora ya llevamos 18,000 millones, imagínate tú, si esta situación se prolonga, entonces esto se podría duplicar. Hay quienes han hablado incluso de 40 o 50,000 millones. Se puede salir de las manos, ¿eh? Claro. Y cuando tú tienes que, digamos, incluir en un presupuesto que no fue contemplado una suma de esa magnitud, estamos hablando de entre 40 y 50, algunos han dicho 50,000 millones. Cuando tú presupuestaste 12 y termina con 30 o 35, 36,000 millones más. Sin tener de dónde recibirlo. No. Eso es de vestir un santo para vestir otro. Eso es así. Con la desgracia de que siempre se desviste el santo más que más lo tolera. En este caso, la inversión, generalmente, ¿no? Tú no puedes aplazar el pago de salario. No. No puede. No, ni la burocracia pública. Los insumos médicos, que de hecho se abusa de ellos en muchas ocasiones, se descuida el abastecimiento de los hospitales y demás, ¿no? En medio de las precariedades con cómo funcionan esos sectores, ¿no? La política de protección social, como los programas de Comer el Primero, ahora viene uno para la madre, para creo. La madre, cariñito. Exacto. Eso justamente lo que más se requiere en coyuntura como esta es un reforzamiento. Totalmente. Pero necesita recursos. Sí, claro. Eso te iba a decir, pero ¿de dónde lo sacan? Sí. Exacto. Entonces lo que plantea el ministro aquí, Magín, ministro de Hacienda, es que
esos subsidios sean sectorizados, que es lo mismo que focalizados, que se destinen a sectores que tienen mayor incidencia en lo que es, por ejemplo, la producción de alimentos, la energía, pero no como algunos de ellos todavía están, como en el caso de los combustibles, que se ha ido ya diferenciando en los últimos años, en los últimos meses, ¿no? Sí, se han aplicado un poquito porque la gente también paga parte de ellos. Sobre todo los combustibles que usan más los sectores de más alto poder adquisitivo, ¿no? Sí, como el gas propano, por ejemplo. Y en el caso de la gasolina premium. O sea, pero hay que seguir en esa onda hasta que se normalice la situación, que por lo visto es cuestión de un entendimiento, ¿no? Allá. Sí, entre Estados Unidos, Israel e Irán, ¿no? Ahora se complica más porque Irán quiere cobrar peaje por el estrecho de Hormuz. Y el presidente de Estados Unidos entiende que Irán debe ser despojado por completo de todo su uranio. Por eso, esto es un tema que sabemos cómo comenzó, pero no cómo ni cuándo va a terminar. Sí, aunque Irán quisiera ir a una negociación pura y simple de firmar un acuerdo, también hay que reconocer que ellos están heridos. Sí. Y después que tú me hieres, después que tú me quitas, me matas mis principales líderes, entonces yo no voy a ir. Así tan fácil. Sí. Y como dice Julián Roa, todo indica realmente que ellos se prepararon para la guerra. Esa gente vive en mejores condiciones que cualquier país occidental para la guerra, porque ellos viven con muchas limitaciones y tienen otra cultura. Sí. Definitivamente. Sí. Definitivamente. Pero mira, Carlos, en medio de esta situación, incluso que vemos con tensión y hasta con temor, el turismo sigue creciendo, por ejemplo. Mira, así como creció la inversión extranjera, ha seguido creciendo el turismo. Mira, fue el Banco Central en este caso que emitió una nota con datos parciales del turismo. No sé por qué el Ministerio de Turismo, que siempre es muy oportuno, entregando estas estadísticas, ¿no? Ellos lo hacen mensualmente. Sí, mensualmente, a principios del mes anterior. No sé si estaba fuera el ministro o qué. Yo me supongo que ahora la primera semana de junio se emitirá el de mayo y se emitirá también el del cuatrimestre completo. Bueno, de todos modos, la llegada de turistas a la República, según el Banco Central en este caso, ¿no? Para el mes de abril fueron 799.203, unos 49.950.000 más que el año pasado, ¿no? Y una tasa de crecimiento de 6.6%. Esos son turistas, pasajeros aéreos para el mes de abril. Sí. Hay que destacar que el mes de marzo pasado se registró 900.000, fue el mes de mayor flujo turístico en la historia, ¿no? Y enero a abril, dice el Banco Central que son 3.4 millones de turistas, o sea, los primeros 4 meses. Pasajeros, visitantes, aéreos. No están incluidos aquí los cruceristas, que el año pasado, el primer trimestre, a marzo, fue de 1.106.6. No están incluidos, aquí nada más están los turistas, ¿no? En promedio, para los 4 meses serían 850.712 por mes, promedio. Si tú proyectas eso por 12, te daría 10.2 millones para todo el año. Obviamente que el cálculo no es del todo válido, tiene un sesgo porque estamos en temporada baja, ¿no? Sí, la temporada baja comienza la temporada termina el 15 de abril. Ah, bueno. Termina el 15 de abril la temporada alta, que es o sea, ahora estamos en alta. En el mercado no, ya estamos en temporada baja. Ah, bueno. Ya. Porque el mercado es 15 de diciembre a 15 de abril, porque es el tiempo de frío en los países del norte, que es donde viene el mayor flujo de turistas. Sin embargo, eso no fue tan así este año por el aumento del turismo desde Colombia, Argentina, desde Sudamérica, República Dominicana. Exacto. De todos modos, se proyecta que los ingresos por turismo
El Banco Central estima que siguen en 12.500 millones, más de 1.000 millones mensuales. Promedio. O sea que entre el turismo y la remesa, ambos estarían aportando en promedio 1.000 millones de dólares, mensuales. Y casi la mitad de todas las divisas que ingresan a la economía. Sí. Que eso es bueno. Claro. El mantenimiento de esos flujos es importante porque le permite realmente a las autoridades tener ese colchón para en un caso de emergencia extrema. Los dos tienen una ventaja, tienen sus ventajas. En el caso de las remesas son transferencias unilaterales. No implica ningún tipo de movimiento para atraerla. Y el caso del turismo tiene la ventaja de que tiene un alto arrastre sobre otros sectores de la economía. Claro. No, es el más diverso, diría yo. Casi el doble de lo que entra, de lo que se estima que entra. Hay impactos sobre otros sectores. Claro. Mueve la economía. Claro. Bueno, Carlos, dentro de la gravedad, dentro de la situación, dentro de las tensiones, no todo está mal. Conservamos la fortaleza. Eso nos ha permitido hasta ahora manejar la crisis con un impacto, digamos, reducido sobre lo que es el nivel de vida de la población. Correcto. Bueno, pues gracias a don Carlos, gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio sobre la economía con Carlos Cuello, y con esto terminamos nuestra emisión de hoy de Oye País, con una convocatoria para mañana nueva vez aquí en Color Visión, a esta misma hora. Yo soy Rudy González, pasen un feliz resto de esta noche.